Pastora, ok. A ver, estamos. Ok. Sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Pastora Olga, ¿por qué no nos dirige en oración, por favor? Y así comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Podría abrir su teléfono, sí? Es su audio. A ver. Amén. ¿Ahí está? Sí. No, ahí está. Ahí está. Ahí. Bueno, oramos al Señor. Bendito Amén. Dios y Padre amado, una vez más, Señor, ante tu presencia estamos agradecidos, Señor, por este día especial que tú, Dios mío, nos preparas, Señor Padre amado, y convocas a tu pueblo, a tus hijos, Señor, para poder derramar de tus enseñanzas, Señor Padre amado. Por eso yo te doy gracia y te ruego, Señor, que prepares el corazón de cada uno de tus hijos, Señor Padre amado, y así también que prepares el lugar, Señor, donde se encuentran cada uno de tus hijos, que la sangre de Cristo pueda ser vallado, mi Dios, oh Padre amado, y seas tú, Señor, solamente obrando en cada vida. Gracias te damos, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor. Mira aquellos que quizá han olvidado, Señor, seas tú haciéndoles recordar. Mira aquellos que vienen en camino también, Señor, oh Padre mío, apura los pasos para que juntos Amén. podamos, Dios mío, alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias te Amén. doy, Señor. Bendigo la vida, Dios mío, de tus siervos, Señor, que tu manto poderoso sea usándolo en esta hora, mi Dios, para, oh Dios mío, enriquecer el conocimiento en todo tu pueblo. Gracias, papá, todo lo dejo en tus manos. Glorifícate en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, Amén. siervo. Amén. 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 Muchas gracias. Pastora María, bendiciones, bienvenida. Gracias, Amén. muchas gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy día a hablar acerca de dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Tenemos, primero quisiera, vamos a anotar algunos nombres acerca de las divisiones generales de la teología sistemática. La verdad es que hay distintos tipos de teología. Cuando usted toma el tema teología, hay algo que se llama teología natural, que es el estudio de la deidad por medio de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de la creación. Pablo dice que los hombres incrédulos no tienen excusa porque lo que de Dios les es revelado a través de la creación está manifestado para todos. Entonces no tienen excusa de no creer en Dios. Cuando se estudia la teología desde el punto de vista de la creación, buscando la creación al creador, hablamos de la teología natural. Eso se llama teología natural. La teología histórica tiene que ver con cómo las doctrinas cristianas fueron formándose. Ustedes saben que los conceptos doctrinales que la Iglesia de Cristo tiene el día de hoy fueron el resultado de muchas conversaciones y controversias también dentro del pueblo del Señor, y la mayoría de los concilios que hubo en la historia de la Iglesia fueron para determinar lo que la Iglesia cree al respecto. El primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén, allí se determinó qué se le exigiría a los gentiles en cuanto a la ley, y dado que evidentemente los israelitas seguían practicando, eran cristianos y practicaban la ley, como hemos visto, pero a nosotros los gentiles, en ese concilio de todos los líderes de la Iglesia de Cristo hasta ese momento, allí se determinó
que nosotros no tenemos que cumplir la ley. Entonces, los concilios fueron para definir doctrina, y allí se definió la doctrina de la libertad que tenemos nosotros en la gracia, nosotros los gentiles, sin necesidad de hacer las obras de la ley. Y así en el tiempo, distintas doctrinas, las doctrinas acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de muchas cosas, se fueron definiendo a través del tiempo en concilios que se reunieron. Digo que a veces fueron cientos de líderes que se reunieron por meses largos para definir doctrina. Entonces, cuando tú lees un libro de doctrina, ese es el resultado de miles de años de historia, de batallas doctrinales, porque desde aquí, donde estamos hoy día, a el inicio de la iglesia cristiana, tenemos casi 2000 años. Y en estos 2000 años ha habido mucha historia y batallas en que este creía de una forma, este otro creía de la otra forma, y al final la iglesia definió una manera, una doctrina general para todos, y lo que no entró dentro de esa doctrina se consideró herejía. Entonces, cuando se estudia la teología histórica, se estudia toda esa evolución de lo que la iglesia fue creyendo a través del tiempo hasta el día de hoy. También está la teología dogmática. La teología dogmática se refiere al desarrollo de los dogmas. Por ejemplo, hay un dogma que es el dogma de la Asunción de María. En uno de los concilios, los que estaban reunidos ahí, la Iglesia Romana, por supuesto, ¿no es cierto?, determinó que María nunca pecó y que ascendió al cielo, igual que Jesús. Es una doctrina muy extraña, pero fue un dogma, y es un dogma de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica estudia sus dogmas. Los dogmas, hay algunos que son correctos y hay otros que son decididamente antibíblicos, como por ejemplo el dogma de la infalibilidad del Papa. Decididamente antibíblico, pero es un dogma de la Iglesia, y la teología dogmática estudia todos esos dogmas para profundizar en lo que los concilios determinaron. Ahora, nosotros fundamentalmente estudiamos teología sistemática. ¿Por qué estudiamos teología sistemática? Porque la teología sistemática es el resultado de la investigación en la Biblia acerca de lo que la Biblia dice sobre determinados temas. Por ejemplo, en la teología sistemática, por ejemplo, se estudian determinadas áreas. Por ejemplo, los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Entonces, se va desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando en la Biblia los atributos de Dios y el significado de los atributos de Dios en el original, en cuando fue escrita la palabra, y lo que esos atributos significan respecto a la personalidad de Dios. Entonces, la teología sistemática a nosotros nos favorece, nos conviene estar estudiando siempre teología sistemática, debido a que la teología sistemática ordena el conocimiento bíblico, le da una estructura a nuestra creencia. Yo les envié a ustedes, me parece, a los apóstoles y a los pastores, el libro Teología Sistemática de Meyer Pillman. ¿Sí? Bien, ese libro es un libro hermoso porque
habla la teología en términos que no son complicados, en términos que son fáciles de entender para el que estudia y a la vez con mucho fundamento bíblico. Hay algunas cositas ahí del libro de la teología, de ese libro de teología, entendiendo que es escrito por un maestro de un instituto bíblico pentecostal, y en algunas pocas cosas, muy pocas cosas, tenemos desacuerdo. Por ejemplo, tenemos desacuerdo con ese libro cuando el hermano Mike Pillman dice que el bautismo y la cena del Señor son dos ordenanzas que no tienen verdaderamente un poder, una eficacia sobre la vida de las personas, sino que el bautismo se hace rememorando el momento en que fuimos limpiados de nuestros pecados, que cuando te bautizas ya eres limpio de tus pecados, y que realmente cuando tomamos la cena del Señor es una conmemoración, pero no es una impartición de la vida de Cristo a nosotros. Nosotros creemos que tanto el bautismo del agua como el bautismo con el Espíritu Santo, perdón, como la cena del Señor, el bautismo del agua y la cena del Señor, ambas son sacramentos a través de los cuales el Señor nos ministra su poder y su gracia. Pero aparte de esta y algunas otras pocas cosas, el libro es muy bueno. Yo creo que es un libro recomendable para todos nuestros obreros, para que ustedes, amados pastores, lo hagan, que sus obreros lo lean, lo estudien. El libro tiene preguntas para cada capítulo. Eso permite al estudiante regresar, una vez que ha leído, regresar al capítulo y para contestar las preguntas. Es un libro muy adecuado. Teología Bíblica y Sistemática de Mike Pillman, ¿sí? Bueno, vamos a decir que la teología tiene varias divisiones. La teología sistemática. La primera, que se llama simplemente teología propia. Teología propia. ¿Qué es la teología propia? Es el estudio de Dios, el estudio de la deidad, ¿no? De la doctrina de Dios. Esa es la teología propia. En segundo lugar, está la cristología. La cristología es el estudio de Cristo. Y aquí se estudia la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, cómo funcionaron las dos naturalezas de Cristo cuando Él estuvo acá en la tierra, y cómo es el ministerio de Cristo hoy día en los cielos. Todo lo que se refiere a Cristo se estudia en este capítulo de la teología sistemática que se llama Cristología. También tenemos la neumatología. La neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. La neumatología estudia, igual que en el caso de Cristo, estudia ¿no es cierto?, la relación del Espíritu Santo dentro de la Trinidad, la obra del Espíritu Santo desde la creación hasta hoy, y la obra del Espíritu Santo en nosotros, los cristianos, cómo opera, cómo funciona. Se estudian todo lo relacionado con el Espíritu Santo en este capítulo que se llama neumatología. Después tenemos en la teología sistemática un capítulo que se llama bibliología. Bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios en general, el origen de la palabra, las características de la palabra de Dios, cómo fue inspirada, cómo fue escrita, cómo fue transmitida, cómo se llegó al canon que tenemos hoy día de 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. La inerrancia de la palabra de Dios, de la Biblia. Inerrancia significa sin error. Bien,
Entonces, en este capítulo de bibliología se estudia todo lo relacionado con la Biblia. Después viene el capítulo de la antropología, y en este capítulo de la antropología se estudia la doctrina del hombre, la doctrina del hombre. Bueno, que somos tripartitos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, de dónde proviene el hombre, cómo llegamos a ser humanos, cuál es la condición actual del ser humano, la relación del cuerpo, alma y espíritu, y cuál es el destino del hombre cristiano y también cuál es el destino del hombre no creyente, la antropología. Después tenemos un capítulo que se llama amarteología, que es el estudio del pecado, el origen del pecado, cómo el pecado entró primero en la esfera angelical y después cómo el pecado entró en la esfera humana, ¿sí? Las consecuencias del pecado en la raza humana y cómo Dios resuelve el tema del pecado a través del sacrificio de Cristo, qué debemos hacer nosotros hoy día como hijos de Dios cuando pecamos, etcétera, etcétera. Después viene la doctrina de la salvación, ¿sí? Que es la soteriología. La soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. Miren, todas estas palabras, teología. La teología no es una palabra española, sino que proviene del griego. Todas son palabras griegas. Cristología, neumatología, bibliología, antropología, amarteología, soteriología. Todas son palabras griegas. En este caso, soter es salvación y logía siempre tiene que ver con estudio, ¿sí? Y estudio de la salvación en este caso. Las doctrinas de la salvación. ¿Cuáles son las doctrinas de la salvación? Se estudian en este capítulo de la soteriología, la elección de los escogidos, la predestinación, el llamamiento, la justificación, la santificación, la salvación por gracia, la perdurabilidad de la salvación, etc. Este capítulo de la soteriología estudia todo lo relativo a la salvación. Después viene el capítulo de la angeleología. La angeleología, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, estudia la doctrina de los ángeles de Dios y los ángeles de las tinieblas. Todo esto se estudia en la doctrina de la angeleología, ¿sí? Estamos viendo los capítulos de la doctrina de la teología sistemática. Después viene la demonología. La demonología estudia la doctrina del diablo, los demonios, el origen del diablo, el origen de los demonios, el poder de los demonios, cuáles son sus características, cuál es su destino, cuál es la relación que nosotros debemos tener cuando echamos fuera a los demonios, etcétera, etcétera. Después viene el capítulo de la eclesiología. Eclesiología, que tiene que ver con la doctrina de la iglesia. La iglesia en el plan del Señor, la iglesia redimida por el Señor Jesucristo, cómo se formó la iglesia, sus autoridades, la membresía que se requiere para ser miembro de la iglesia de Cristo, etcétera, etcétera. Y cuál es el destino de la iglesia del Señor. Y por último, la escatología. La escatología que tiene que ver con la doctrina de todas las cosas que vienen. La doctrina de las cosas postreras. Esto es la doctrina del infierno, del lago de fuego, la doctrina de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, la doctrina del
de la gran tribulación, el milenio, el reino eterno, etcétera, etcétera. Todo esto son los capítulos generales de la teología sistemática. Por eso digo que nos conviene estudiar teología sistemática, porque la teología sistemática como que ordena nuestro conocimiento de las Escrituras. Y luego nos es mucho más claro el estudio de la palabra cuando nosotros tenemos una teología clara. La teología sistemática te da como una columna vertebral. Ustedes saben lo que sería el cuerpo sin la columna vertebral, ¿sí? Imagínate los que somos más gorditos, ¿cómo sería nuestro cuerpo sin la columna vertebral? Aún los que son flaquitos se verían, ¿no es cierto?, como una medusa, así. Pero Dios nos ha dado una columna vertebral maravillosa que nos hace estar erguidos y que podemos, ¿no es cierto?, hacer muchas cosas. Esta columna vertebral es parte de la creación de Dios para nuestra vida. Esto es maravilloso. Bueno, la teología sistemática nos da una columna vertebral teológica. Nosotros necesitamos una columna vertebral teológica, porque si no la tenemos, nos va a suceder lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 4, que somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Usted vio que hay personas que aparecen, no sé, unos predicadores que están hablando de cierta cosa y estamos ahí, capaz que estamos embelesados. Después aparece otro y así, sin una cosa, sin una línea. Nosotros tenemos que tener una línea doctrinal. Y esa línea doctrinal debe ser tan fuerte, tan sólida, que aunque podamos leer y estudiar lo que creen muchas otras congregaciones, nosotros no nos movemos de lo que Dios nos ha enseñado. Pero tenemos que tener esa línea teológica. Por eso, en nuestra escuela mentor, analizamos un libro de teología sistemática en todos los niveles, ¿no es cierto? Empezamos a estudiar teología desde el nivel 2, nivel 3, nivel 4. Desarrollamos un libro de teología sistemática. Y este libro que yo les entregué es otro libro de teología sistemática, también muy, muy bueno, muy interesante. Muy bien. Ahora, para estudiar la Biblia, amados, para estudiar correctamente la Biblia, nosotros tenemos que entender que hay ciertas bases imprescindibles para el estudio de la Biblia. Ciertas bases que tenemos que tener claras. La primera de ellas, si quieren poner un título ahí, bases imprescindibles para el estudio de la palabra de Dios. Bases imprescindibles para el estudio de la palabra de Dios. La primera es que debemos tener el entendimiento de que Dios tiene un plan maestro operando en el mundo. Y este plan va de eternidad a eternidad. Y tiene que ver, este plan, con los escogidos para la salvación y con los que no son escogidos por el Señor para la salvación. Dios tiene un plan maestro. Dios no improvisa, nunca está improvisando. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios tiene planes y propósitos y los está desarrollando en este mundo. Entonces, la primera cosa es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios,
tenemos que entender que hay un plan divino. Y siempre que la estudiamos, tenemos que tener presente eso. Porque nos podemos perder en las historias de la Biblia, y son todas buenas, son todas lindas, pero hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios. Y al entender el plan de Dios, entendemos lo que se llama el macro de Dios. El macro de Dios, el plan macro de Dios, su plan maestro para los hombres. Mira, la diferencia entre macro y micro es que micro tiene que ver con lo pequeño, con lo puntual. Y el macro tiene que ver con lo general, con el propósito de Dios. Un buen ejemplo sería, el macro es el bosque. El micro es el árbol. Nosotros a veces solo vemos el árbol, pero no vemos el bosque. Hay un versículo en el capítulo 103, perdón, de los Salmos, donde dice la palabra del Señor. A ver si lo leo. Salmo 103, 7 dice: tus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa este pasaje para nosotros? Caminos, obras. A los israelitas les mostró milagros, obras. Ellos vieron los milagros y estaban fascinados. Y cuando llegaron al mar y los egipcios venían detrás, se olvidaron de los milagros y estaban asustados. Y vivieron todo el tiempo en el desierto, rebelándose contra Dios, cuando Dios no cumplía sus deseos o sus caprichos. Solo querían ver obras. Nunca entendieron el plan. Pero dice la Biblia acá que a Moisés le reveló sus caminos, su plan. Entonces, Moisés siempre estuvo consciente del plan de Dios, de los caminos de Dios. Los israelitas solo podían ver los milagros. No entendieron el plan. Cuando tú entiendes el plan maestro, los milagros encajan dentro del plan. Pero también encajan los problemas. ¿Sí? ¿A quién de ustedes les gustan los problemas? A nadie le gustan los problemas. ¿Y los problemas son parte del plan de Dios? Sí. Sí. Pero no nos gustan. Y como no nos gustan los problemas, entonces estamos mirando siempre que haya milagros, que haya bendiciones. Y cuando no aparecen las bendiciones, nuestra fe se decae. ¿Y por qué se puede decaer la fe de un creyente? Nunca jamás debiera decaer. ¿Pero por qué se decae? Porque no ve el plan maestro. Porque no ve el macro de Dios. Entonces, que el Señor nos dé gracia para entender su plan. Y cuando estudiamos la Escritura, siempre está consciente del plan maestro del Señor, ¿sí? Hay tres cosas que son las más importantes para entender el plan maestro de Dios. Tres cosas que son las más importantes para entender el plan maestro de Dios. La primera, la relación de Dios con sus escogidos, su propósito para ellos, su destino eterno. Nosotros tenemos que entender que para nosotros Dios con nosotros tiene una relación especial.
y tiene propósitos con nuestra vida y un destino eterno. Eso lo tenemos que tener claro. En segundo lugar, tenemos que tener en claro la relación de Dios con los hombres desechados, con los que no son escogidos, con los perdidos, con los que se van a perder. ¿Cuál es la relación de Dios con ellos? ¿Cuál es el propósito de Dios con ellos? ¿Y cuál es el destino eterno de estas personas? Y en tercer lugar, para entender el plan maestro de Dios, tenemos que entender cuál es la relación de Dios con sus enemigos angelicales, con el diablo y con sus ángeles. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito y el destino eterno de los enemigos angelicales de Dios? Estas tres cosas, si las entendemos, nos van a permitir, y yo creo que las entendemos claramente, nos van a permitir entender mejor las escrituras. La segunda cosa que debemos comprender para entender el plan maestro de Dios es que Dios ha diseñado la historia de la humanidad sobre la tierra en épocas o dispensaciones. Dios diseñó la historia, toda la historia humana, y Él marcó épocas antes que llegaran. Todo lo que está ocurriendo hoy día es un plan que se viene desarrollando, que fue escrito en la eternidad. Antes que el mundo existiera, antes que nada existiera, el plan fue escrito. El plan fue determinado. Y en ese plan, Dios determinó que Él trataría a la humanidad en distintas dispensaciones, en distintas épocas. ¿Sí? La Biblia usa la palabra siglo. ¿Sí? Habla de este presente siglo malo. En nuestro uso habitual, hoy día la palabra siglo significa 100 años. Un siglo son 100 años. Pero en el uso de la Biblia, de la palabra siglo es la traducción de la palabra aión, que significa era, época. Un siglo puede tener 50 años, o 500 años, o 1000 años, o 2000 años. Un siglo, cuando la Biblia dice por los siglos de los siglos, no está hablando de 100 años más 100 años más 100 años. No, está hablando de eras, de época. Cuando la Biblia habla de que reinaremos por los siglos de los siglos, está diciendo que reinaremos va a haber otras épocas, ¿no? Y vamos a reinar con el Señor. Y para atrás hay otras épocas. Y hay 7 épocas o siglos o dispensaciones que Dios estableció para el hombre desde que lo creó hasta que termine este planeta. Y luego hay una octava que para nosotros es eterna, a la que llamamos el reino eterno. Vamos a ver de nuevo, voy a dictarles las dispensaciones y la duración de cada dispensación. ¿Cuánto duró cada dispensación? La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, cuando el hombre todavía no había pecado. No sabemos cuánto duró esta dispensación. No sabemos. Puede haber durado muchos años o puede haber durado pocos años. Lo ignoramos. Lo ignoramos porque la Biblia es muy económica, ¿no es cierto?, en ciertos momentos, y no te dice mucho. Y hasta donde te dice es que tú puedes pensar. Entonces, la dispensación de la inocencia ocurrió durante un tiempo indeterminado. La segunda dispensación, cuando el hombre es expulsado del huerto, es la dispensación de la conciencia.
Esa dispensación va desde la expulsión del huerto hasta el diluvio. Y no hay completo acuerdo en cuanto a cuánto duró esa dispensación, pero la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios dicen que duró alrededor de 1650 años. Es decir, desde Adán, desde que Adán fue expulsado del huerto, hasta el diluvio, hay aproximadamente 1656 años. No fue poco tiempo, fue muchos años, muchos. Y en esos muchos años ocurrieron muchas cosas, algunas muy malas, como por ejemplo la invasión de los dioses. ¿Recuerdan? Cuando los ángeles caídos, que ellos se llamaban a sí mismos los dioses, cohabitaron con las mujeres y les engendraron hijos y contaminaron la genética humana. 1650 años que la humanidad vivió desde Adán hasta el diluvio. Eso fue lo que duró esa dispensación de la conciencia. Después viene la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. Esa dispensación va desde que Noé sale del arca y hace el sacrificio y Dios hace el pacto con él, hasta el llamamiento de Abraham. Desde que Noé sale del arca hasta el llamamiento de Abraham hay 367 años. 367 años. Después viene la dispensación de la promesa. Dios llama a Abraham y luego hace un pacto con Abraham. Ese mismo pacto, esas mismas promesas, se las da a Isaac y luego a Jacob, y luego se forma el pueblo de Israel hasta que Israel entra a Egipto y en Egipto estuvo por más de 400 años, hasta que sale de Egipto liberado por el Señor, y en el monte Sinaí el Señor les da la ley. Entonces, desde el llamamiento de Abraham hasta que el Señor dio la ley a Israel, hay 573 años. Importante todos estos números porque nos dan una idea de que las dispensaciones tuvieron su larga duración. Y en ese lapso de tiempo ocurrieron muchas cosas. Después viene la dispensación de la ley. La dispensación de la ley, el Señor otorga la ley a Israel, le da la ley en el Sinaí, aproximadamente en el año 1450. Y el período de la ley espiritualmente termina cuando Cristo muere en la cruz. Y Cristo murió en la cruz en el año 30 de nuestra era. Así que si tú sumas 1450 antes de Cristo más 30, son 1480 años. Eso es lo que duró el periodo de la ley. Aunque los israelitas siguieron practicando la ley después de la resurrección del Señor. Pero Dios había terminado algo y el hombre nunca se enteró. Los israelitas nunca se enteraron. Bueno, después viene la dispensación de la gracia. Con la muerte y resurrección de Jesús comienza la dispensación de la gracia, y hasta hoy llevamos 1993 años de esta dispensación. 1993 años, desde el año 30 del Señor Jesucristo, cuando Él muere y resucita, hasta hoy, 2023, van 1933 años. Luego
la última dispensación, que es la dispensación del milenio, evidentemente, como dice la Escritura, durará 1000 años. No sabemos cuánto más durará esta dispensación, pero ya lleva 1993 años. Y no sabemos cuándo el Señor regresa, ¿no? Ojo que hay gente que da fechas y siempre se equivoca. Siempre se equivoca. Algunos buenos predicadores han dado fecha y después tuvieron que decir, me equivoqué, no era así como yo lo dije, y la verdad, mira, no hay que dar fechas, no hay que dar fechas. Toda la gente que dio fechas acerca de la venida del Señor, todos se equivocan. Nadie sabe el día ni la hora. Así que usted no diga, mire, estamos en el 2023, seguro que el Señor va a venir antes del 2025. No lo diga, porque se va a equivocar, ¿sí? Y luego va a tener que decir, me equivoqué, no era así, y eso a veces también es vergonzoso para uno, para el que se equivocó. Bueno, dijimos entonces que para entender apropiadamente la escritura, primero tenemos que entender el plan maestro, y ese plan maestro está diseñado con 7 dispensaciones hasta el fin del milenio, y la octava dispensación, que es una vez que resucitamos, ¿no es cierto? Perdón, una vez que termina el milenio y hay esa resurrección final de los que resucitan en el milenio. Algunos resucitan para condenación, otros resucitan para salvación, pero son los que han muerto durante el milenio y que eran salvos. Nosotros vamos a estar gobernando con el Señor durante ese lapso de tiempo, pero luego será destruido nuestro planeta y el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, la nueva Jerusalén descenderá y comienza la última dispensación, la dispensación eterna, donde ya no sabemos qué hay más allá, ¿verdad? Solo sabemos que estaremos reinando en gloria con el Señor. Muy bien, dijimos entonces eso. Ahora, la tercera cosa que debemos entender para comprender el plan de Dios adecuadamente, a comprender la Biblia, es que hay 3 pueblos coexistiendo en la tierra. Hay 3 pueblos actualmente coexistiendo en la tierra. ¿Cuáles son estos 3 pueblos? El pueblo de Israel, los gentiles y la iglesia. Antes de que Israel existiera como nación, por ejemplo, la dispensación del gobierno humano, antes del diluvio, solo habían 2 pueblos. Los hijos de Dios, los que eran rectos, ¿verdad? Y justos, y los injustos. La Biblia da, si tú ¿no es cierto? Cuando hemos leído la Biblia ya varias veces, nosotros pasamos por Génesis, y en Génesis te das cuenta que hay una línea de descendencia de Set y una línea de descendencia de Caín. ¿Por qué Dios dejaría registrada una línea de descendientes de Caín? Tú sabes que en la Biblia nada es casual. Nada es casual. Y Dios dejó la línea de descendientes de Caín, ¿no es cierto? Y Caín engendró y engendró y engendró y engendró. Bueno, esa línea sigue. Y lo mismo la línea de descendientes de Set. Por el lado de Set lo entendemos porque los que vienen de la línea de Set son generalmente
los que traen la simiente de la mujer, y esa simiente de la mujer, ¿no es cierto? Hay una línea, un cordón rojo, por decirlo así, una línea que viene desde Eva y que va hasta Jesús. Y en esa línea están todos los descendientes de Set, entre los cuales está indudablemente Noé. Y Noé es el iniciador de la nueva humanidad, después del diluvio. Pero los descendientes de Caín también están incluidos en la Biblia. Y esto nos dice algo. ¿Qué nos dice? Que durante esa época prediluviana, antes del diluvio, había al menos dos pueblos. Uno, los descendientes de Set, y otros, los descendientes de Caín. Dos pueblos, ¿sí? Luego tenemos el diluvio, y el diluvio inicia todo de nuevo. Sem, Cam, Jafet, ellos son los tres hijos de Noé que comienzan, ¿no es cierto? Se empieza a incrementar la humanidad, se multiplican, se reproducen, y durante ese lapso de tiempo hay gente justa y gente injusta. En el Antiguo Testamento, antes de que existiera Israel, el título de justo era un título muy importante cuando se habla de los justos, porque los justos eran los que agradaban a Dios, y por ende los salvos. En todas las épocas hubo salvados y perdidos. En todas las épocas, en todas las eras, en todas las dispensaciones, hubo gente que se salvó, gente que fue salvada y gente que se perdió. Ahora, hasta el tiempo en que apareció Israel como nación, solo habían dos pueblos determinados por las descendencias, descendiente de Set, descendiente de Caín, luego descendientes de Sem, Cam o Jafet, y estos pueblos en esa etapa intermedia que duró como 800 años, entre Noé hasta que el Señor dio la ley. Aquí hay una línea, ¿no es cierto? Los justos se separan por allá y los injustos por este otro lado. Hay salvados y perdidos. Luego Dios llama a Abraham, y cuando Dios llama a Abraham, hay un gran cambio, porque de ahí en adelante, todo lo que Dios hace en cuanto a quienes Él llama su pueblo, tiene que ver con Abraham y con su descendencia. Entonces, hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy la iglesia, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. No somos hijos naturales de Abraham, pero somos hijos de Abraham por la fe, así dice la Escritura. Entonces, actualmente podemos decir que hay tres pueblos coexistiendo en la tierra, porque desde que la iglesia se levantó por el Señor, es el tercer pueblo. Un pueblo son los gentiles, todas las naciones. El otro pueblo es Israel. Y el otro pueblo es la iglesia. Estudiamos en una reunión anterior un concepto que circula dentro del mundo cristiano evangélico en algunos cristianos, que dicen que la iglesia es el Israel de Dios, que la iglesia es Israel, que simplemente Dios tiene un plan con Israel y la iglesia está insertada en Israel, y que al final la iglesia nunca será un pueblo separado de Israel. Pero la Biblia es muy clara, clarísima al hablar de la diferencia del trato de Dios con Israel y el trato de Dios con la iglesia. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un pueblo terrenal y un pueblo celestial.
El pueblo terrenal es Israel, el pueblo celestial es la iglesia. Si esto no lo entendemos, vamos a estar confundidos cuando interpretemos las escrituras. La iglesia, los cristianos reformados, ellos confunden este asunto. Y ellos dicen que todas las promesas que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento, promesas que tú lees en los libros de los profetas, todas esas promesas no eran para el Israel físico, sino para la iglesia. Sin embargo, la Biblia es clara y da nombres y da lugares y da tiempos. Yo haré con Israel, yo restauraré la casa de Judá, la casa de José, yo restauraré a Jacob. Y siempre que el Señor está hablando en el Antiguo Testamento, en los profetas, sobre Israel, es claro, clarísimo, que Dios está diciendo que se trata del pueblo de Israel. Dice, los recogeré de todas las naciones donde fueron esparcidos y los traeré a su tierra. No podría estar hablando de la iglesia porque nosotros no hemos sido esparcidos. Entonces, es importante en el estudio de la palabra del Señor que nosotros entendamos que hay tres pueblos y que Israel, Dios tiene un trato y Dios tiene un plan con Israel. Y Dios tiene un plan con los gentiles y Dios tiene un plan con la iglesia. Entonces, este es el tercer asunto, que hay tres pueblos coexistiendo en la tierra. El cuarto asunto, clave para entender las escrituras, es que Dios ha marcado la vida de los hombres y de su pueblo a través de pactos. A través de pactos. Dios es un Dios que hace pactos. Podría no hacerlos, pero en su carácter está el hacer pactos. Y cuando tú haces pactos, tú te comprometes. Así que nuestro Dios es un Dios que se compromete. Es un Dios que hace pactos. El Dios de los musulmanes no hace pactos. El Dios de los budistas no hace pactos. El Dios de los hinduistas no hace pactos. Nuestro Dios hace pactos. Y tenemos 8 pactos bien establecidos y marcados en la Escritura. Y voy a dar el nombre del pacto y las citas bíblicas para que ustedes luego lo registren y lo tengan para estudiar. El primer pacto que Dios hizo es el llamado pacto edénico. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 31, Dios hace un pacto, ¿no es cierto?, que luego lo refrenda en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Las citas que di son Génesis 1, 26 al 31, Génesis 2, 16 y 17. A este pacto se le llama pacto edénico. ¿Por qué? Fue hecho en el Edén cuando Dios creó al hombre. Dios creó al hombre y le dijo, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, les doy autoridad para que gobiernen la tierra, la sojuzguen, pero ustedes deben ser cuidadosos, pueden comer todo lo que quieran, de todo árbol, de toda raíz, de toda hierba, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que comieren de él, ciertamente morirán. El pacto tenía una advertencia. Y cuando ellos traspasaron el pacto, la advertencia se hizo realidad. Este es el pacto edénico, el pacto que Dios hizo con Adán y con Eva. El segundo pacto es el pacto llamado adámico, ¿sí? En Génesis 3, 16 al 19.
En realidad, este pacto comienza en el versículo 15 y fue dado más que nada este pacto incluye una promesa, pero en esa promesa, Dios le dice a la serpiente que la mujer y la simiente de la mujer le derrotarán todo el tiempo, que podrá dañar, pero la simiente le pisará la cabeza. Está hablando de la victoria de Cristo sobre el diablo, ¿cierto? Sobre el diablo. En este pacto también él habla de la multiplicación de los dolores a la mujer, los dolores en sus preñeces, ¿no es cierto? Y al hombre le habla de que ahora el trabajo va a ser más difícil, con el sudor de la frente comeréis el pan y todo lo que sigue a continuación. Este es el segundo pacto. El tercer pacto que Dios hace con el hombre lo hace 1600 años después, cuando termina el diluvio. Y cuando termina el diluvio, Dios hace un pacto con Noé y con la humanidad. Y en este pacto otra vez le dice a Noé lo mismo que le dice a Adán: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Pero en este pacto cambia la dieta, a la dieta que le había dado a Adán, que era una dieta, ¿cómo se le llamaría hoy día? ¿Vegana o vegetariana? ¿Ustedes qué saben? eh, Adán y Eva podían comer vegetales, pero no animales. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaría esa dieta hoy día? Vegana. Vegana. O sea que Adán era vegano. Pero Dios le da ahora al hombre los animales para comer. Todo lo que todo lo que vive y se mueve será para comer. ¿Sí? Entonces, a la dieta vegetal, Dios agrega la dieta animal. En este pacto se incluye eso. Y Dios dice también en el pacto que mientras que la tierra exista, nunca dejará de existir las estaciones del año. Y además en el pacto Dios dice que nunca más destruirá la tierra por medio del agua. Así que el pacto incluye varias cosas interesantes para estudiar y entender. Este es el pacto número 3, el pacto con Noé, o como algunos lo llaman, pacto noético. ¿Sí? Se usan estas palabras porque fue hecho con una persona en particular, pero está toda la humanidad incluida. El cuarto pacto es el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando lo llama a Abraham, y Abraham estaba todavía en Caldea, vivía en Caldea, y ahí Dios le habló, se le manifestó, se le reveló Dios, el Dios de la gloria, y hizo un pacto con él. Pero luego agregó algunas cosas más. Cuando ya Abraham llegó a Canaán, Dios le agregó algunas cosas al pacto que había hecho originalmente en Caldea. Es decir, amplió el pacto que había hecho cuando lo llamó. Una vez que Abraham obedeció y estaba en Canaán y pasaron algunos años, Dios amplió elementos del pacto. En el pacto que Dios hizo con Abraham, le dijo que si él salía de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, Dios haría de Abraham una nación grande, sería él bendecido y bendeciría a todos los que le bendijeran y serían malditos todos los que lo maldijeran. Y le dijo que en su simiente,
serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando está hablando de su simiente, está hablando de Cristo, que es en la carne, en la naturaleza humana. Cristo es simiente, descendiente de Abraham. Entonces Dios está hablando aquí de un pacto, hace un pacto con Abraham, luego en ese pacto agrega también algunas cosas más y le dice que su descendencia será innumerable, que tendrá una descendencia terrenal, le hace mirar la arena del mar, la tierra, el polvo de la tierra, y también le hace mirar las estrellas, le está hablando de la descendencia espiritual. También le dice que sus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Él le habla de victoria, y el pacto se lo amplía varias veces. Esto tenemos en Génesis 12, 1 al 4. Luego, en el mismo Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17. Luego, en Génesis 15, del 1 al 7. Y luego en Génesis 17, del 1 al 8. Génesis 12, 1 al 4. Luego en Génesis 13, 14 al 17. Génesis 15, 1 al 7. Y Génesis 17, 1 al 8. Como señal de este pacto con Abraham, Dios le dice: la señal del pacto será la circuncisión. Todo hombre será circuncidado, todo niño a los 8 días de haber nacido, todo varón será circuncidado. Esta es la señal del pacto, ¿no? El quinto pacto que Dios hizo es el pacto de la ley. El pacto de la ley. El pacto de la ley está en Éxodo desde el capítulo 20 hasta el 31, versículo 18. Todo ese pasaje de 11 capítulos puede ser considerado la esencia del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. En este pacto ya conocemos bastante, ¿no es cierto?, de la ley. En este pacto Dios le dice que si ellos guardan la ley, la cumplen, Dios será su protector, su defensor, les dará victoria contra sus enemigos, les dará prosperidad, hará que sean fructíferos, que se multipliquen, que tengan muchos hijos, que tengan mucho dinero, que Dios será su sanador. Y el pacto tiene muchas promesas de bendición, pero por otro lado, les dice que si ellos no cumplen el pacto, Dios enviará naciones enemigas que los derrotarán, que serán derrotados, serán empobrecidos, serán llevados cautivos a las naciones, serán destruidos y solamente quedará un remanente. Bueno, todo esto se cumplió. Cuando Israel cumplía el pacto, cuando el pueblo de Israel era obediente al pacto, era bendecido, era prosperado, todo iba bien. Cuando Israel era desobediente al pacto, venían todos los problemas. ¿Sí? Y entonces este es el pacto de la ley. Un pacto muy extenso hecho con Israel. Con Israel. Importante esto. Ese pacto no fue hecho contigo. Tú eres gentil, tú eres la iglesia. Ese pacto fue para Israel. El sexto pacto es el pacto llamado palestino. Pacto palestino. Esto está en Deuteronomio 30 del 1 al 10. Deuteronomio 30 del 1 al 10. En este pacto Dios le promete a Israel que le dará la tierra, escucha esto, desde así, cuando tú miras un mapa de Israel, Israel comienza en la península de Sinaí, ¿no es cierto?, en los bordes ahí, y llega hasta
de donde empieza el Líbano, el país del Líbano, hacia el norte. Ahí está 3 fronteras, el Líbano, Israel y Siria, en el monte Hermón. Hasta ahí llegan los límites de Israel actualmente. Pero Dios le prometió a Israel que sus límites serían hasta el río Éufrates. Y el río Éufrates, para que Israel tenga esa extensión, tendría que desaparecer Siria. Y el límite de Israel llegaría hasta Turquía, ahí en el río Éufrates. Es decir, nunca hasta el día de hoy se ha cumplido ese pacto. Nunca. El territorio bajo David se extendió bastante, bajo Salomón se extendió mucho más, pero nunca llegó a los límites del río Éufrates. Es un pacto que todavía no se cumple, pero se va a cumplir en el milenio. Este pacto palestino, con una promesa de un territorio casi el doble o el triple más grande que el que tiene Israel hoy día, se va a cumplir durante el milenio. Hasta ese tiempo, no. Todavía nunca se ha cumplido, pero se va a cumplir, porque los pactos de Dios se cumplen sí o sí. Amén. Dios es un Dios de pacto que promete y cumple. El séptimo pacto que Dios hizo, el séptimo pacto, es el llamado pacto davídico. Pacto davídico. Primero les voy a dar las citas. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. También segunda de Samuel 7, del 4 al 16. Luego, primera de Crónicas 17, del 3 al 15. Y luego Salmos 89, 3 y 4. Estas citas tienen que ver con el llamado pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Dios hizo un pacto con David, el rey, diciéndole que nunca faltaría en su descendencia alguien que gobernara Israel y que se levantaría un descendiente de David, que gobernaría eternamente. Ustedes saben quién es este descendiente de David, ¿verdad? Es nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que el pacto está cumplido porque el Señor reina, pero no está plenamente cumplido. Será plenamente cumplido una vez que el Señor descienda con la iglesia a destruir el gobierno del anticristo, el falso profeta, que el diablo sea echado al abismo por 1000 años y el Señor va a reinar por 1000 años la tierra y luego va a reinar eternamente la nueva tierra y el nuevo cielo, y este pacto estará cumplido plenamente. Hoy día el Señor reina sobre nosotros. Es nuestro Señor, ¿verdad? Un hijo de David, que es Jesús, nuestro Dios, reina en nuestras vidas. Él es nuestro rey. Amén. Es tu rey. Por eso le llamamos Señor, Señor, que significa el que manda, el amo, el jefe, la autoridad máxima. Él es nuestro Señor Jesucristo. Creemos absolutamente en el señorío de Cristo. Amén. Hoy día es un señorío espiritual, pero, será político. Él gobernará efectivamente y Jerusalén será, durante el milenio, Jerusalén será la capital de su gobierno. Y en la nueva tierra, y el nuevo cielo, la nueva Jerusalén será la capital desde la cual el Señor reinará
en todo el universo. Amén. Él tiene hoy día todo poder y autoridad. Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Tiene toda autoridad. Pero no significa que porque tiene toda autoridad está gobernando en todas las áreas. Tendrá un gobierno político, económico, militar durante el milenio. Gobernará con vara de hierro. Ustedes saben, va a ser un gobierno rígido, pero en ese gobierno morará la justicia. Hasta el día de hoy no conocemos un presidente o un rey que sea justo, que no se equivoque, ¿verdad? Pero cuando venga el Señor Jesucristo, la humanidad que viva en ese tiempo conocerá cómo es un gobierno real y un gobierno espiritual, político, económico, etc. Este pacto se cumplirá entonces en Cristo. Y por último, el octavo pacto es el pacto llamado Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto tenemos aquí en Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. También tenemos en Hebreos, capítulo 8, versículos 8 al 12. Y Primera de Corintios 11, 23 al 25. El Nuevo Pacto es de lo que más conocemos, porque hablamos bastante del Nuevo Pacto. Y ustedes saben, amados, que en nuestro Congreso, que ya se avecina, de aquí a menos de un mes, estaremos con la ayuda del Señor en nuestro Congreso. El lema de nuestro Congreso se llama Un Mejor Pacto. Un Mejor Pacto. Así que vamos a ver el Nuevo Pacto desde varios ángulos y vamos a aprender más todavía acerca del Nuevo Pacto. Así que de esto no tenemos que hablar. Es el pacto bajo el cual estamos nosotros. Es el pacto bajo el cual estás tú, estoy yo. Es un pacto de gracia, un pacto donde este pacto generó la iglesia de Cristo. Muy bien, entonces tenemos que entender primero, ¿no es cierto?, que Dios establece, Dios ha marcado la vida de los hombres a través de estos pactos. Dispensaciones, pactos. ¿Sí? Vamos a ver después cómo se relacionan ambas cosas. El sexto punto, el quinto punto, el cuarto es que Dios ha marcado la vida de los hombres y de su pueblo por medio de pactos. El quinto es que la revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios es progresiva. ¿Qué significa que la revelación es progresiva? Mira, Dios le reveló a Adán muchas cosas, pero Adán no sabía muchas cosas que tú y yo sabemos, que Dios las reveló después. Adán tuvo un alcance de lo que Dios le quiso revelar. Pero luego viene Enoc, por ejemplo. Enoc tuvo mucho más revelación que Adán.
Cuando tú lees el libro de Enoc, Enoc fue un hombre al que Dios le mostró y le reveló muchísimas cosas, incluso cosas que todavía no suceden. Cuando el Señor venga, dice, con sus santos ángeles y destruya a sus enemigos. Eso todavía no sucede, y lo dijo Enoc. Luego Dios le habla a Abraham y le muestra la nueva Jerusalén. Por eso dice la Biblia que ellos buscaban una patria, que podían regresar a aquella de donde salieron, pero buscaban una patria no terrenal, sino la celestial, y la saludaron de lejos. O sea, tuvieron visiones de la nueva Jerusalén. Entonces Abraham tenía más revelación que Noé, que Enoc, que Adán. La revelación de Dios ha ido avanzando a través de las distintas dispensaciones. Cuando Jesús vino, le enseñó muchas cosas a sus discípulos, cosas increíbles, cosas extraordinarias. Pero un día les dijo esto en Juan 16:13, les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús les reveló muchas cosas a sus discípulos, pero no les reveló todo. Él les dijo, el Espíritu Santo les va a revelar cosas que yo no les dije. Y Él se las va a decir. Él tomará de lo mío y le hará saber. Entonces, la revelación de Dios es progresiva. Ha ido a través del tiempo evolucionando, y hoy sabemos muchas cosas más, nosotros sabemos muchas cosas más que los antiguos. Si estudiamos, lógicamente. Tú sabes que hay muchos cristianos que dicen, soy cristiano, hoy día yo sé todo, y no sabe nada, no sabe ni dónde está el libro de primera de Luis Monsalve, ¿no? Perdón. Mira, mucha gente no estudia, pero el que estudia, el que busca, hay una infinidad de revelaciones de Dios que están accesibles para todo el que busca, para todo el que estudia. Hoy día podemos saber muchas cosas más profundas y entender mucho más el plan de Dios que lo que entendieron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque primero tenemos una Biblia mucho más completa la que ellos tenían. Ellos tenían hasta Malaquías, pero tú tienes todos los 27 libros del Nuevo Testamento con toda la revelación que hay ahí. Y el Espíritu Santo que sigue trayendo revelación e iluminación a nuestra vida, que nos tomamos un versículo, de pronto se te ilumina ese versículo y entiendes cosas que no habías entendido nunca. Dios está trayendo más luz, más luz, más luz a su revelación. Ahora, Witness Lee. ¿Cuántos conocen a Witness Lee? Bien. Witness Lee fue discípulo de Watchman Nee. Witness Lee es un tremendo escritor, más que escritor, un maestro, un enseñador. Mientras que él enseñaba, tomaron grabaciones de todo lo que él enseñaba y lo transcribieron en libros. Él es un tremendo hombre de Dios que ya partió con el Señor, un hermano chino con una visión y una revelación impresionante. Y él dijo que el libro de Génesis no solamente es el libro de los orígenes, porque la palabra Génesis significa orígenes. En el libro de Génesis está el origen del hombre, el origen de la tierra, el origen del pecado,
el origen de la salvación, el origen del llamamiento, el origen del pueblo de Israel. Es el libro de los orígenes, de los comienzos. Pero él dice, Génesis no solamente es el libro de los orígenes, sino también el libro de las semillas. Esto dice él, ¿no? El libro de las semillas. Porque dice que todo comienza en Génesis, donde son sembradas semillas, y a medida que la revelación va avanzando, estas semillas van creciendo, y es como que se siembra en Génesis y se cosecha en Apocalipsis. Y durante toda la Biblia, la revelación va avanzando y se va haciendo más grande, más poderosa, hasta Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, dice, la mujer que aparece en Génesis es Eva, la esposa de Adán. ¿Sí? Eva es la esposa de Adán. Pero Eva y Adán son solo tipos, símbolos de algo que ocurrirá después, que es la iglesia y Cristo. Mira, Eva fue sacada de Adán, ¿sí? Para sacar a Eva de Adán, Dios durmió a Adán y lo hirió en el costado y sacó una costilla y formó a Eva. Así que Eva estaba dentro de Adán. Por eso Adán dice, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Yo soy varón, ella será varona. Así razonó él, ¿no es cierto? Bueno, la iglesia estaba en Cristo y sigue estando, pero de alguna forma la iglesia fue sacada, Cristo fue herido y dormido en la muerte para que la iglesia fuera sacada, y la iglesia es la nueva Eva. Así que la mujer, que era como tu hermana, como tu pastora, una mujer, hoy día es una mujer, pero es una mujer corporativa, una mujer conformada por miles y millones de hombres y mujeres que somos parte de la iglesia. ¿Sí? Pero en Apocalipsis, la esposa del Cordero es una ciudad viva, la Nueva Jerusalén, la madre de todos los salvados. Entonces, en Génesis es una mujer, Eva. Luego viene Cristo, ¿no es cierto? Y nosotros, la iglesia, somos la nueva Eva. Pero todavía esto crece hasta Apocalipsis, donde la mujer es una ciudad que desciende del cielo, una ciudad impresionantemente extraordinaria. Mira, en Génesis, la serpiente es Satanás, ¿sí? El tentador que seduce a Eva. En los evangelios viene a tratar de seducir a Cristo. Él es el causante de todos los males. Pero en Apocalipsis, la serpiente ha crecido y se ha convertido en un dragón. Y ahora ya no es una serpiente, es un dragón. El dragón, Satanás. En Génesis, Jacob unge una piedra y le llama la casa de Dios. ¿Sí? Ustedes saben que el nombre Betel es un nombre que Jacob le puso a una piedra y a un lugar. Y Betel significa casa de Dios. Así que en Génesis, la casa de Dios es una piedra. Tú ves que en toda la primera dispensación, que es la segunda, digo, entre Adán y Noé, no hay una casa de Dios en la tierra. No hay un templo donde se reúnan. No hay nada. Cada uno adora en su patio a Dios. Luego, cuando Jacob huye de su hermano,
Él unge la piedra y proféticamente dice, este lugar es Betel, la casa de Dios, y ungió la piedra. Así que la casa de Dios era una piedra. Pero luego, en Éxodo, la casa de Dios es un tabernáculo. Pero en Primera de Reyes, la casa de Dios se convierte en un templo físico, ha crecido, más grande que el tabernáculo. Y hoy día, la casa de Dios, el templo de Dios, somos nosotros, la tierra, en el segundo cielo, la iglesia, en el tercer cielo, el lugar santísimo. Así que la casa de Dios, que en Génesis empieza como una piedra, termina como una macro inmensa dimensión espiritual. Entonces, todo se siembra en Génesis y va avanzando a través del tiempo y se cosecha en Apocalipsis. O sea, hay una evolución hasta que termina todo. Entonces, nosotros tenemos que entender que una gran parte de las escrituras, el Antiguo Testamento, todo va progresando hacia el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, gran parte de las cosas que hay, que suceden, son simbólicas, son tipológicas, están anunciando, aunque son eventos reales, están anunciando algo que va a suceder. Por ejemplo, Moisés sacando al pueblo de Egipto, él representa a Cristo sacando la iglesia del mundo. ¿Sí? El paso del Mar Rojo representa el bautismo. Pablo lo dice, en Moisés fueron bautizados. ¿Sí? El cordero que muere en el día, estando todavía en Egipto, el cordero que muere y la sangre que se unta es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y tú vas viendo cada cosa en el Antiguo Testamento, todo apunta a Cristo y la iglesia. Todo apunta a Cristo y la iglesia. Entonces, toda esa revelación va progresando hasta que llega el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se termina la revelación, se completa. Dentro de esa revelación, nosotros tenemos que entender que hoy día nosotros tenemos un alcance de comprensión infinitamente mayor que lo que tuvieron todos los antiguos. Y damos gracias a Dios por eso. Amén. Muy bien. Este tema que estamos estudiando hoy día, toda esta introducción es porque estamos hablando de las dispensaciones. ¿Y qué es una dispensación? Una dispensación es un tiempo, una época en que Dios trata con el hombre de cierta forma especial. Se revela al hombre de cierta manera y le exige al hombre ciertos comportamientos, ciertas conductas que el hombre debe cumplir para agradarlo a él y para ser salvo. Y dentro de esa dispensación, todo lo que Dios exige al hombre, el hombre lo debe cumplir. Por lo tanto, una dispensación en general es un tiempo de prueba, probatorio. En esa dispensación hay gente que es salvada y hay gente que no es salvada porque no cumple las condiciones o los requisitos que Dios establece. En esa dispensación, entonces, una dispensación es un tiempo en que Dios se revela de manera particular y exige al hombre cierta clase de conducta particular a fin de salvar. Hemos hablado muchísimo, ¿no es cierto?, acerca de el tema de que las dispensaciones son épocas, son eras, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que hablar entonces de principios de las dispensaciones. En las dispensaciones, nosotros vemos
que en una dispensación Dios le exige al hombre una cosa y después parece que cambia y le exige otra cosa. Entonces, por ejemplo, hablemos. Jacob tenía 2 esposas y 2 concubinas. O sea, tenía 4 mujeres. ¿Eso está bien o está mal? Depende del tiempo, ¿Eh? depende de la dispensación, del tiempo en que vivió Jacob. ¿Ya? Para él no era problema, para nosotros Bueno, Yo creo que está mal, ¿sí? porque Dios igual iba a cumplir el propósito con una sola esposa. ¿Ya? No sé, mi Eh, pensamiento. Hermana Ana, ¿sería posible que una esposa tuviera 12 hijos varones? Sí, ¿no? Sí, sí, sí era el Pero parece propósito. que en ese tiempo no tenían tantos hijos. Por lo menos vemos que la esposa Mm. que Jacob escogió no podía tener hijos al principio. Ah, bueno, Entonces, bueno, Dios es soberano. Ahí yo sí, es soberano. Ahora que pensemos esto, miren. Jacob tuvo 12 hijos de 4 mujeres. Y esos 12 hijos fueron la cabeza de las 12 tribus. Cada hijo, la cabeza de cada tribu. La Biblia cuenta la historia nada más. ¿Recuerdan que hablamos hace un rato de el plan maestro, el macro y el micro? En el micro estaría mal que Jacob tuviera 4 mujeres. Pero en el macro vemos que era necesario que a través de esas 4 mujeres nacieran los 12 hijos. Entonces, muchas cosas que en el micro no van, en el macro de Dios sí, en el plan maestro, la podemos entender. Ahora, como bien dice el apóstol Eduardo, en esa dispensación, ¿no es cierto?, que estaba Jacob, que es la dispensación de la promesa, era bien, podía tener esas 4 mujeres. En realidad, él quería tener una sola. Él estaba enamorado de una sola, pero esa de la cual él estaba enamorado venía con una esclava, porque la concubina era una esclava de la esposa. Y las esposas jugaron ahí un papel de competencia, las hermanas. Entonces la hermana, ¿no es cierto?, le da a la esclava para que tenga hijos, en el fondo son de ella, y conocen ustedes la historia perfectamente, ¿no es cierto? Pero todo eso, que fue una competencia entre las hermanas, lo usó Dios. Lo usó Dios para que su propósito, su plan maestro se cumpliera. Entonces, se podía en ese tiempo. David tuvo varias mujeres. Salomón se pasó, ¿no es cierto? Se escuadró, como se dice. Se le fue la mano a Salomón. Y también así le fue, ¿verdad? Pero en ese tiempo se podía tener todas las mujeres. Ustedes saben que los árabes, los musulmanes, todavía tienen esa regla, que ellos pueden tener varias mujeres. La única condición es que las pueden sostener con con dignidad, económicamente. Menos mal que ninguno de nosotros es musulmán, ¿verdad? Amén.
Bueno, pero en nuestra dispensación está pésimo que un hombre tenga más de una mujer. Es más, Pablo dice en Corintios, por lo demás, hermanos, cada uno tenga su propia mujer. Y está hablando de una, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la dispensación anterior, sí, no se podía. Se podía, ahora no se puede. Por ejemplo, ¿con quién tuvo Set, el hijo de Adán? ¿Con quién tuvo hijos? ¿Con quién tuvo los hijos que tuvo? ¿Sabes con quién? Con su hermana. Set tuvo hijos con su hermana o con sus hermanas. No sabemos si era una, pero aparentemente era una, porque del lado de Caín, de la línea de Caín, empezaron a tener más de una mujer. Y este fue Lamec, que tuvo dos mujeres. Y bueno, pero del lado de Set, los hijos de Set eran de la relación de Set con su hermana de sangre. ¿Está mal o está bien? Otra vez, Eduardo, es lo mismo, ¿verdad? Depende de la dispensación. Depende de la dispensación. Pero, ¿sabes? En la ley hay un castigo riguroso para el que tiene relaciones sexuales con un pariente, su hermana, ¿no es cierto? Alguien cercano. Era prohibido y hoy día también. Hoy día también. Entonces, en esa dispensación, que era cuando estaba iniciándose la humanidad, sí, pero ahora no. Entonces, ¿de qué hablamos? De principios dispensacionales y principios transdispensacionales. ¿Sí? Los principios dispensacionales son principios en los que Dios establece para una generación. Por ejemplo, esto, por ejemplo, de que Set se casa con su hermana. Esto ocurre en la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Luego que son expulsados del huerto, ¿no es cierto? Y nacen Caín y Abel, y Caín mata a Abel, y después nace Set, y Set se une con su hermana y tiene hijos. Es un principio para esa dispensación. Pero cuando viene la siguiente dispensación, que es la dispensación del gobierno humano después del diluvio, la multiplicación de la humanidad se da por medio de matrimonios que ya venían establecidos. Sem era casado, Cam era casado, Jafet era casado. Ninguno tenía hijos, pero después del diluvio, esos matrimonios comenzaron a tener hijos y a multiplicarse. O sea, ahí el principio anterior ya no va. Ya el hombre no se puede casar con su hermana. Y cuando viene la ley ya es prohibido totalmente. Entonces hablamos de principios dispensacionales. Por ejemplo, guardar el sábado. Guardar el sábado. Mira, hay desde
desde Adán hasta Noé hay 1650 años. Suma luego como 900 años más y llegamos a la ley. Así que si 1650 más 900 son 2500 años aproximadamente. Y en esos 2500 años, desde Adán hasta que se dio la ley, nunca hubo un mandato de guardar el sábado. En ninguna parte. No vemos ningún registro de alguien guardando el sábado. Pero cuando viene la ley, Dios establece que se tiene que guardar el sábado como regla y que el que no lo guarda hay que matar. Entonces, la primera dispensación de la inocencia, el hombre no guardó el sábado. La segunda dispensación de la conciencia, no guardó el sábado. La tercera dispensación del gobierno humano, no guardó el sábado. La cuarta dispensación de la promesa, no guardó el sábado. La quinta dispensación, Dios establece el sábado para Israel. Pero termina la dispensación y nosotros hoy día tenemos que guardar el sábado. ¿Sí? Mira lo que dice la Escritura en Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. No tienes que guardar el sábado. Si lo quieres guardar, pero no tienes obligación. Pero bajo la ley sí era obligatorio guardar el sábado. De hecho, los judíos lo siguen guardando, rigurosamente. Pero para nosotros la iglesia no tenemos mandato de guardar el sábado. Entonces, el guardar el sábado es un principio dispensacional. ¿Por qué? Porque en las 4 primeras dispensaciones no está. En la quinta sí está. En la sexta no está. Entonces, es un principio para una dispensación. Es un principio dispensacional. ¿Sí? Pero hay principios transdispensacionales. Trans significa que atraviesan las dispensaciones. Por ejemplo, el principio de no comer sangre. Comienza en la tercera dispensación y pasa hasta el día de hoy. Empezó en la tercera, ¿no es cierto? Cuando Dios le dice a Noé, y se lo dice a Noé para toda la humanidad, no comerás la sangre de los animales. Así que los hijos de Noé no comían la sangre de los animales. Los descendientes de Noé tampoco. Luego, con Israel, se regula y se establece el principio de que no se tiene que comer la sangre. Igual que cuando Dios le dijo a Noé. Y cuando viene el tiempo de la iglesia, lo único, recuerdan que hablamos el otro día de eso, las determinaciones del Concilio de Jerusalén, ¿cuáles son? Número 1, no comer ahogado, ni sangre. Esto no es de los judíos, esto parte con Noé. En realidad parte con Dios diciéndole a Noé, no comerán sangre. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué no lo dijo antes?
porque antes era una dieta vegetariana. Y cuando Dios da la dieta de animal, de carne animal, inmediatamente establece que la sangre no se tiene que comer. Por lo tanto, lo siento, por más que a usted le gusten las prietas, la morcilla, como dicen en Argentina, usted no tiene que comer sangre, ¿no? A lo mejor le gustaba antes de venir al Señor, pero ahora nada. Amén. Mira, este tema lo tenemos que hablar porque hay gente cristiana, evangélica, apóstoles, que comen morcilla, que comen sangre. Y ellos encuentran en un pasaje de la Biblia, aquí, por ejemplo, nadie os juzgue en comidas o en bebidas, ¿sí? Como diciendo, no me tienen que juzgar, yo como sangre, pero está explícitamente prohibido. Lo que está explícitamente prohibido no hace falta que el Señor lo vuelva a decir. Tendría que decir, nadie os juzgue en comida o bebida, excepto en comer sangre. Pero no lo dirá porque ya todos saben que la iglesia no come sangre, pero está hablando de otras cosas, ¿no? Bueno, pero es un tema que tenemos que hablar más tranquilamente en algún momento. Entonces, los principios dispensacionales son para una dispensación, los principios transdispensacionales son para muchas dispensaciones. Por ejemplo, el no cometer adulterio es un principio dispensacional o transdispensacional. No cometer adulterio es un principio dispensacional o transdispensacional. Trans. Ustedes recuerdan que David tenía varias mujeres, pero cuando él adulteró con la mujer de Urías, cometió adulterio. No cometió adulterio al tener varias mujeres, porque era permitido y eran sus mujeres. Pero cuando él miró y codició la mujer de Urías, empezó su adulterio. Luego simplemente la tomó. Entonces el adulterio ha existido en todas las dispensaciones y está prohibido para todas las dispensaciones. Es transdispensacional. El principio de adorar a Dios es dispensacional o transdispensacional. Trans. Trans. Transdispensacional. Ahora miren, el principio es transdispensacional. La forma de implementación cambia de una dispensación a otra. Porque, por ejemplo, cuando Abraham adoraba a Dios, ¿qué hacía? Sacrificaba un animal. ¿Sí? Sacrificaba un animal. En todas las dispensaciones se sacrificaba un animal sobre un altar. Al principio, el hombre lo podía hacer en el patio de su casa, pero después solo se adoraba llevando el animal al templo y el sacerdote ofrecía el sacrificio. ¿Sí? Sacrificio de animal. Cuando nosotros adoramos hoy día, ¿ofrecemos sacrificio a Dios? Sí, pero no de animales, sino espirituales. Ah, claro. ¿Me entiendes? Cambia la forma de implementar. Hoy día adoramos ofreciendo sacrificios espirituales a Dios.
En aquel tiempo, sacrificios de animal. Entonces, el principio es el mismo. La forma de implementarlo cambia. Entonces, tenemos que decir que los principios dispensacionales son temporales. Es decir, duran mientras dura la dispensación. Repito esta frase. Los principios dispensacionales son temporales. Duran mientras dura la dispensación. Por otro lado, los principios transdispensacionales son atemporales. Es decir, son aplicados a todas las dispensaciones por igual, aunque la implementación cambia, pero el principio es aplicado a todas las dispensaciones. Amén. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, amados. Nosotros tenemos una bendición y es poder entender claramente los tiempos y las dispensaciones. Cuando tú entiendes esto, jamás te vas a confundir, como se confunden algunos de nuestros hermanos que toman elementos de otra dispensación, principalmente de la ley, y lo introducen en la gracia. El otro día hablamos de los hermanos mesiánicos, como ellos toman tantos elementos del judaísmo y lo introducen a sus iglesias, ¿no es cierto? Guardando el sábado, vistiéndose como judíos, usando el idioma judío en algunas cosas, y juzgando nuestra libertad en Cristo. Ellos quieren obligarnos a guardar la ley. Ellos son los judaizantes de este tiempo, igual que los adventistas, igual que los reformados que dicen que la ley ritual, los sacrificios ya no corren, pero el resto de la ley moral, la ley civil, sí es para el tiempo de hoy. Pero la Biblia dice claramente que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y nosotros tenemos que entender esto y no dejarnos engañar ni presionar por la gente que nos quiere imponer una carga, un yugo del cual somos libres. Del cual somos libres. Entonces, es muy importante entender claramente el asunto de las dispensaciones, porque alguien va a venir un día y te va a decir, ustedes no guardan el sábado, y mira que acá dice que el sábado hay que guardarlo, dice acá en el libro de Éxodo, los mandamientos del Señor, etcétera, etcétera. No guardamos el sábado. Y acá está la base bíblica por la cual nosotros no guardamos el sábado y cuidamos nuestra libertad en Cristo. Entonces tenemos que tener sustento bíblico, tenemos que tener sustentación bíblica. Para nuestros hijos, los jóvenes nuestros, a veces, mira, ellos están mucho tiempo cada día en las redes sociales, tú sabes, ¿no es cierto? Nosotros los mayores somos más de la tele, pero ellos son de la red social. Y en las redes sociales hay campaña de toda esta gente judaizante y que a veces nuestros jóvenes la comen y llegan a creer. Y tú como padre o como abuelo tienes que tener fundamento para poder salvarlos del error, salvar a nuestros jóvenes del error.
Hay mucho error y mucha mentira circulando en las redes sociales, en YouTube, en TikTok y en cuantos lugares así, en Facebook. Entonces, que el Señor nos ayude para estar firmes. Estamos poniendo fundamentos. Y el tema, como siempre digo, para poder entender adecuadamente la Biblia, tenemos que entender las dispensaciones. Si no, nos requete confundimos. Pero gracias al Señor, que el Señor nos ha dado luz para entender las dispensaciones y el Señor quiere que incluso vamos más profundo y podamos comprender el plan maestro de Dios, su plan maestro y final. Que el Señor nos ayude. Amén. Con la ayuda del Señor, en 2 semanas estaremos nuevamente juntos compartiendo este tiempo, mis amados. Gracias por su asistencia y Brandon lo subirá este tema, igual que los anteriores, al canal ICCM Cerrillos. ICCM Cerrillos. ¿Cuántos de ustedes no tienen el libro Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Pilgrim? ¿Quiénes no lo tienen? Ok, miren, gracias. Los apóstoles, cada apóstol tiene el libro. El libro está en un documento que le pueden llegar a su WhatsApp y usted lo tiene que imprimir. ¿Sí? Los apóstoles tienen el libro, así es que ustedes solicítenlo a su pastor y el pastor lo solicitará al apóstol y ellos le harán llegar el libro gratamente, porque en realidad es un libro de mucha bendición. Como dije, es un libro que nos da una columna vertebral teológica y eso es muy importante que lo tengan. Amén. Y cuando lo tengan, léanlo, imprímanlo y léanlo porque va a ser de mucha bendición para su vida. Muy bien, vamos a terminar. Pastor Sergio, ¿por qué no nos despides, por favor, en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la instrucción, por tu palabra, Señor, que nos ha edificado en este día. Atentamente, Señor, aprendiendo de lo que tú quieres traspasar a nuestras vidas. Amén. Agradecemos tu misericordia y tu bondad, Señor, porque tú, Señor, los hablas a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Bendice a nuestro apóstol David, Señor, dale sabiduría, dale inteligencia cada día más, Señor, para que nosotros podamos ser instruidos y enseñados a través de tu palabra. Bendice a cada uno de tus siervos, Señor, que se ha podido conectar y aquellos que no han podido, te pedimos, Señor, por ello. Te damos Amén. gracias, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga muy ricamente. Un abrazo para todos. En el nombre de Jesús. Escuchen. Tenemos la asamblea próximamente el 6 de octubre y 20 y 21 de octubre en Cerrillos. Nuestro congreso, el lema es un mejor pacto. Un mejor pacto. Pastora Lorena, ahí la veo. Que Dios me la rebendiga. Amén. Cariñito para todos. Dios me los bendiga. Gracias.